Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video. Ahora, nuestra enorme base de conocimientos llegará a ti a través de 12 rutas de actualización con los temas que sabemos vas a necesitar para cumplir con tu actividad profesional. Desde temas tan complejos como la declaración de renta de personas jurídicas o naturales, hasta rutas para las labores diarias como la de nómina o la de retención en la fuente. Las rutas de actualización son un compendio ordenado, preciso, que te orienta en cómo aprender el conocimiento pleno de cada tema, desde los conceptos básicos hasta los análisis de las implicaciones que nuevas normas pueden tener sobre ese tema. Por supuesto, a través de publicaciones digitales, casos, herramientas en Excel, capacitaciones, consultorios con expertos y la posibilidad de certificarte en cada tema. Las rutas de actualización están disponibles en el inicio de nuestro portal. Te invitamos a navegarlas, a conocerlas, a profundizar en ellas y a que te des cuenta cómo te van a facilitar tu actualización para ser un mejor profesional. Bienvenidos a Actualícese Academy, nuestro espacio de conferencias, webinars y certificaciones. Recuerda que Actualícese Academy cuenta con 2 niveles de acceso, uno gratuito para ver en vivo las conferencias y otro exclusivo para suscriptores, en donde está el archivo completo para ver en diferido y bajo demanda. También incluye cursos con certificaciones y mucho más. Todo lo mejor de Actualícese está en sus suscripciones. Te invitamos también para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Actualícese Video. Dale like a este y demás videos que publicamos a diario y activa la campana para que te lleguen nuestras notificaciones. Te recordamos que todas nuestras conferencias son gratuitas y cuentan con marcas de tiempo. Es decir, que las dividimos por secciones temáticas en caso que no las quieras escuchar en su totalidad y te quieras enfocar en ítems específicos. A esta hora saludamos y le damos la bienvenida al doctor Nicolás Alviar, abogado y especialista en Derecho de los Negocios Internacionales, actualmente director general de Afirma Legal. Es apoderado para inversionistas extranjeros en los procesos de constitución de empresas extranjeras, integraciones empresariales, adquisición, fusión y escisión, disolución, liquidación y enajenación de activos e inversión extranjera directa. Asesora a empresas y personas naturales comerciantes en planeación tributaria y litigio tributario, tanto en fase administrativa como en su etapa judicial. El tema que nos trae para el día de hoy: ¿qué hacer ante la aprehensión y o decomiso de mercancía por parte de la DIAN? Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días, tiene usted la palabra. Buenos días, Carlos. Gracias. Doctor Nicolás, le agradezco mucho su presentación sobre un tema que es muy importante y que a veces es descuidado en Colombia y en todos los países. La prevención de mercancías por parte de la DIAN en Colombia puede ser, y es mi consideración, complicada, pero es importante tomar medidas adecuadas para resolverla de la mejor manera posible. Y por decirlo menos, se deben cumplir con las regulaciones aduaneras y planificar adecuadamente, trabajando estrechamente con agente aduanero y asegurarse de conocer y cumplir con todas las regulaciones aduaneras aplicables antes de importar o exportar mercancías. Las leyes y regulaciones aduaneras suelen ser complejas. Entonces, ahí viene la consideración de que se debe buscar asesoramiento profesional de expertos en esos temas en todos los momentos que sea necesario. Muchas gracias, doctor Nicolás. Puede iniciar. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y un saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en la charla. Bueno, a continuación voy a compartir mi pantalla para presentar el contenido de esta charla y hacerla de manera más didáctica. ¿Me confirman, por favor, si ya la estamos viendo? Ya está saliendo. ¿Sí? Ok.
Bueno, pues primero que nada, hacerles una pequeña introducción al tema. Este tema es bastante relevante en el comercio internacional, en el sector de logística, en el sector de comercio exterior y obviamente es un marco legal bastante extenso, el derecho aduanero, en todo lo que se refiere a importaciones y exportaciones en Colombia. Esta charla específicamente se trata de qué hacer cuando la DIAN hace una aprehensión o decomiso, que son figuras jurídicamente diferentes, sobre una mercancía que se está importando, inclusive ya se nacionalizó y se hace un control posterior. Entonces, lo que vamos a analizar acá es qué mecanismos tenemos, cuál es la regulación aplicable al caso, cuáles son las normas que nos interesan para solicitar el levante de estas mercancías y, digámoslo de alguna manera, objetar, apelar, reponer o discutir estos actos administrativos tanto de aprehensión como de decomiso. Em, pues lo primero que tenemos que aclarar en este momento es que el marco legal o la regulación legal en materia aduanera ha sido cambiante en los últimos años. Por ejemplo, teníamos el régimen aduanero, digamos, general contenido en el decreto 1165 del 2019, que era nuestra guía o nuestro lineamiento jurídico para cualquier tipo de situación en materia de comercio exterior y en materia, si lo hablamos específicamente, de aprehensiones o decomisos. Recientemente, el año pasado, se expidió y comenzó a regir o entró en vigencia el decreto 920 del 2023 que modifica todo el régimen sancionatorio aduanero, inclusive modifica algunas causales de aprehensión o de decomiso y a su vez también modifica algunos términos importantes dentro del trámite administrativo de aprehensión o decomiso. Y eso es lo que queremos entrar a compartir con ustedes el día de hoy mediante esta charla. Entonces, lo primero que tenemos que entender, obviamente, para alguien que no está tan familiarizado con el tema, es que en el proceso de importación o exportación de mercancías, de comercio exterior, de, digámoslo así, de nacionalización, de transporte, de embalaje, de logística, de declaraciones de importación, de documentos soportes, quien está encargado de regular todas esas situaciones derivadas del comercio exterior de mercaderías es la DIAN. La DIAN es la entidad encargada de coayudar para garantizar la seguridad fiscal y aduanera del Estado colombiano y obviamente garantizar la protección del orden público económico en Colombia. Para este tema particular, el artículo primero del decreto 4048 del 2008, modificado por el decreto 1292 de 2015, establece particularmente y le da competencia a la DIAN diciendo que esta entidad está investida con la facultad de administrar los derechos de aduana y demás impuestos al comercio exterior. Llamémoslo aquí aranceles, ¿sí? Esta potestad, a su vez, comprende el apoyo de operaciones del comercio exterior, tales como lo que vamos a explicar en esta charla, la aprehensión, el decomiso, la declaración de abandono de mercancías, su administración una vez son abandonadas, su control y su disposición. Entonces, con este marco legal podemos entender por qué la DIAN es competente naturalmente y sus funciones naturales la habilitan para iniciar estos procesos administrativos de administración de mercaderías en el trámite del comercio exterior y emitir todos estos actos administrativos que hemos mencionado, tales como aprehensión, decomiso, declaración de abandono, cancelación, por ejemplo, del levante de mercancías, recibir y
revisar las declaraciones de importación y también la administración de las mercancías que son aprehendidas, también la disposición y el control sobre estas. Bueno, aquí comenzamos con lo que nos trae a esta charla y es el régimen sancionatorio aduanero. ¿Qué hacer en caso de una aprehensión o decomiso? Y para responder esa pregunta necesariamente tenemos que ingresar a analizar el tema del decreto 920 del 2023, que fue, eh, como les decía hace unos minutos, la modificación del régimen aduanero que estaba contenido en el decreto 1165 de 2019. Este decreto es realmente reciente, es pues, de este año, eh, del año 2023, corrijo, este año, el año 2023, ya estamos pensando en el 2024. Pero este es el marco legal en el que nos tenemos que centrar para responder la pregunta y para resolver esas situaciones jurídicas al momento de una aprehensión o decomiso. Bueno, el decreto 920 de 2023 se establece como el nuevo régimen aduanero y en este se determinan algunas infracciones en las cuales se pueden incurrir los sujetos que están obligados en materia aduanera. Estas sanciones aplican siempre y cuando haya alguna de las infracciones del régimen aduanero y están establecidas también las causales de aprehensión y de decomiso de mercancías. También están establecidos los procedimientos administrativos para que se adelanten los procesos de aprehensión y decomiso. Como les decía anteriormente, en este decreto se introdujeron algunos cambios importantes en la regulación aduanera colombiana, más que nada en el trámite de aprehensión y decomiso, de sus causales, de los términos y del procedimiento. Entonces, algunas de estas novedades o algunas de estas modificaciones que a nuestro modo de ver son relevantes en este nuevo decreto son: primero, las causales de aprehensión y decomiso pasan de ser 45 a establecerse en un número total de 42 causales, incluyendo causales por asuntos formales. Segundo, trae consigo este decreto la eliminación del procedimiento de cancelación de levante, oígase bien, como un procedimiento anterior a la aprehensión o a la imposición de la sanción por la imposibilidad de la aprehensión. 3, y esto es muy, muy relevante porque antes esto no existía, y es la creación de un comité de revisión de aprehensiones, en el cual se emitirán recomendaciones sobre la procedencia, sobre la viabilidad de este tipo de medida cautelar, o sea, sobre la viabilidad de imponer una medida de aprehensión sobre una mercancía, esto con el propósito de unificar los criterios entre las diferentes seccionales de aduanas a lo largo del territorio nacional. Encontramos en la práctica general que las diferentes seccionales de aduana, llámese las más relevantes, Buenaventura, bueno, el área del puerto de Buenaventura, la que maneja el puerto de Cartagena y demás, a veces difieren en algunos criterios aduaneros sobre la aplicación de las causales de aprehensión. Otra novedad de este decreto, o una cuarta novedad importante, es que en los casos en los que se presente allanamiento antes de la firmeza de la sanción, se podrá aplicar a la reducción de la sanción del 80% por la imposibilidad de esa aprehensión. Y otra de las causales es el término para expedir el acto administrativo que decide de fondo la imposición de la sanción, que aumentó de 45 a 70 días. Esto es bien importante porque antes, en la regulación anterior, en el decreto 1165, se manejaba un término total para la entidad, es decir, para la administración, para la DIAN, de 45 días, esto con el fin de decidir o expedir desde la aprehensión hasta el decomiso la resolución que
decreta el decomiso sobre la mercancía. Es decir, solo tenía 45 días, que era un término, digamos, favorable en algunos casos para el administrado, pues es un término corto y esto agiliza los términos, los procesos sancionatorios o los procesos de aprehensión y decomiso. Y en este escenario, los administrados, es decir, las personas que importaban o exportaban mercancías, podían tener una seguridad jurídica de que el trámite no iba a ser tan demorado, pero en estos casos, este caso se ha modificado con la entrada en vigencia del decreto 920 y este término se amplió a 70 días. Es decir, que en este momento la DIAN tiene 70 días para emitir ese acto administrativo donde se decreta el decomiso de las mercancías y sobre el cual nosotros podemos, obviamente, interponer los recursos necesarios para discutirlo. Bueno, pasemos a qué es la aprehensión y el decomiso de mercancías por parte de la DIAN. La aprehensión de mercancía, pues según como lo trata el decreto 920 en su artículo 7, consiste en una medida cautelar. Es una medida de aseguramiento, por decirlo de alguna manera, una medida previa sobre la mercancía que es sujeto de aprehensión y consiste en la retención de las mercancías, medios de transporte o unidades de carga mientras, es decir, durante que la autoridad aduanera verifica la legalidad de la introducción, permanencia y circulación en el territorio aduanero nacional. Por eso es que vemos aprehensiones en el momento de nacionalización de las mercancías, en el momento de descargue o inspección previa de las mercancías por parte de la entidad aduanera, es decir, la DIAN, o inclusive vemos aprehensiones de control posterior, es decir, una vez que las mercancías ya han sido nacionalizadas e introducidas al territorio aduanero nacional. El decomiso de mercancías, por su parte, es el acto administrativo o la decisión administrativa, la decisión del Estado, la decisión de la DIAN, por la cual se hace la confiscación de la mercancía y se emite la declaratoria de propiedad de esta mercancía a favor del Estado. Es decir, en el momento en que se emite la resolución de decomiso y esta queda en firme, obviamente, una vez se agotan o se ejercen todos los recursos de ley y esta resolución queda en firme, estas mercancías por medio de la resolución de decomiso pasan a ser propiedad de la nación. De este modo, el proceso de aprehensión y decomiso de mercancías es adelantado obviamente por la DIAN con el fin de verificar el cumplimiento de las normas aduaneras y solo procederá, esto es importante, no puede haber un proceso de aprehensión o decomiso por causales inventadas por el, el, digamos, el agente o el funcionario que hace la inspección, porque estos procedimientos solo proceden cuando se configura algunas de las causales estipuladas en el artículo 69 del decreto 920 de 2023. Y aquí vamos a explicarlas y a enumerarlas, a saber cuáles son esas causales para no incurrir. Es decir, estos son los cargos de los cuales nos estaría acusando la DIAN en caso de una aprehensión o decomiso. Es bueno conocerlas, entenderlas, para de esta manera no incurrir en ellas y hacer un proceso de comercio exterior pues totalmente limpio y totalmente transparente y ágil para poder comercializar, que es el fin de todos los importadores y exportadores. Bueno, el decreto 920 incluye 42 causales, como les habíamos dicho. El decreto anterior incluía 45 causales y dentro de estas vamos a destacar las más frecuentes o las más relevantes. Entonces vamos a dividir esto en varias secciones. Primero es mercancías no presentes a la DIAN.
Entonces vamos a clasificarlas de esta manera. Según lo establecido en el artículo 294 del decreto 1165 de 2019, entonces tenemos una causal que es por haber introducido al territorio nacional a través de un lugar no habilitado del territorio aduanero nacional. Pues esto se sobreentiende con una simple lectura de la causal. Es haber introducido, haber ingresado al territorio colombiano una mercancía por medio de una zona no autorizada, es decir, por medio de un puerto marítimo, terrestre o aéreo permitido por la DIAN. La segunda de estas es por haber sido descargada la mercancía y no encontrarse amparada en un documento de transporte. Otra causal es cuando el transportador, es decir, la persona que está transportando la mercancía, vuelvo y manifiesto de manera terrestre, marítima o aérea, no presenta a la autoridad aduanera el manifiesto de carga de forma previa al aviso de la llegada al territorio nacional. Esta también es una causal de aprehensión. Otra relevante es cuando se informa eh, en la forma, cuando no se informa, perdón, en la forma legalmente establecida, los sobrantes o los excesos en la cantidad de bultos o de estivas en el peso de la mercancía a granel respecto a lo consignado en el manifiesto de carga. Otra causal, por ejemplo, es por encontrarse amparadas las mercancías en documentos de transporte no relacionadas en el manifiesto de carga. Estas son algunas inconsistencias, obviamente, entre los documentos de transporte y el manifiesto de carga. Aquí todavía no hemos entrado a hablar de las inconsistencias en la declaración de importación, que también dan lugar a algunas causales de aprehensión. Otra causal es cuando se encuentre en una zona primaria aduanera oculta en los medios de transporte, esto se refiere a la mercancía, o la mercancía no esté amparada con documentos de transporte con destino a otros puertos o aeropuertos. Otro grupo de causales, según el artículo 594 del decreto 1165, las podemos clasificar por aquellas mercancías o mercaderías procedentes de zona franca. Una de las causales de aprehensión sobre las mercancías procedentes de zona franca es cuando no se han cumplido con la presentación y el pago de la declaración de importación y no se cumplen con los siguientes requisitos. Por ejemplo, tiene sí o sí que cumplir esta mercadería con la planilla que ampare el traslado, obviamente, de la mercancía cuando procede de zona franca. También tiene que cumplir con la autorización de internación temporal en el caso de vehículos automotores, motocicletas, embarcaciones o vehículos de todo tipo que se vayan a hacer por medio de internación temporal. Esto es de zona franca al territorio aduanero nacional. También tienen que incluir estas mercaderías en sus documentos soporte la factura de nacionalización. También tienen que incluirse la autorización de entrega urgente si es que le aplica a determinada mercadería o mercancía. Y pues definitivamente las mercancías que no cumplan con la presentación y pago de la declaración especial de importación de procedencia extranjera no amparadas por los documentos exigidos del artículo 594, pues definitivamente incurrirán en una causal de aprehensión o decomiso. Aquí también es importante mencionar otro documento importante que es el acta de remate o adjudicación o de transmisión del derecho de dominio de vehículos automotores que carezcan obviamente de la declaración de importación. Esa es la condición. Son aquellos donde
la presentación de la declaración de importación. Otro gran grupo de causales de aprehensión y de decomiso las podemos clasificar como aquellas mercancías no declaradas en importación o en el trámite de importación. Y estas son unas causales bastante específicas, bastante taxativas y como les decía, pues no, la autoridad aduanera no puede salirse de estas causales y algunas de ellas son, por ejemplo, por no encontrarse amparada en una planilla de envío, factura de nacionalización o declaración de importación. También cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración de importación. Aquí ya, como les mencionaba anteriormente, estamos adentrándonos en las causales de aprehensión referidas al documento de declaración de importación como tal. Cuando se haya incurrido en errores o omisiones en el serial, marca o descripción errada o incompleta en la declaración de importación, o cuando la descripción declarada lleva a que se trate de mercancía diferente a la verificada documental o físicamente. Estas dos últimas causales creo que son las más frecuentes. Normalmente en gran cantidad de las declaraciones de importación se encuentran errores u omisiones en el serial, en la marca, en la descripción de la mercancía, o también realmente la mercancía difiere sustancialmente entre la mercancía física en la inspección y la relacionada en la declaración de importación. Esto pasa todo el tiempo, todos los días, y creo que es la causal, o son las causales de aprehensión y decomiso más frecuentes en el día a día del comercio exterior en Colombia. Otra causal muy importante, por eso la remarcamos de esta manera, es cuando en la diligencia de reconocimiento de la carga se encuentra que la mercancía relacionada en los documentos de viaje es diferente a la mercancía efectivamente descargada y no haya mediado error de despacho del proveedor o de transportador. Y esta también es una causal muy frecuente, algunas veces la declaración de importación y los documentos soporte, facturas, documentos de transporte y demás, digámoslo así, fichas técnicas que soportan la mercancía que se está adentrando en el territorio aduanero nacional, es totalmente diferente a la mercancía que se revisa en la diligencia de reconocimiento o de inspección por parte de la entidad aduanera. Y obviamente esta situación hace que se aplique la aprehensión y obviamente o con seguridad esta causal va a terminar en un decomiso administrativo en favor de la nación. Otra causal muy importante es cuando se encuentran mercancías o mercaderías de prohibida importación o exportación, incluidos los bienes que hagan parte del patrimonio cultural de la nación, especies protegidas, sin la autorización de la autoridad competente. Esto es excesivamente importante porque estas causales, algunas de estas causales que acabamos de ver, no solo tienen una connotación desde el punto de vista administrativo en materia aduanera, es decir, una sanción administrativa, una sanción, digamos, técnica como es la importación, la aprehensión o el decomiso, sino que en algunos casos podemos estar inmersos en delitos como el contrabando o el contrabando técnico. Y esto pues tiene una connotación de carácter penal, tiene penas privativas de la libertad y obviamente son consecuencias para los responsables de la carga y para los responsables de la importación que trascienden el plano administrativo, las sanciones económicas y tendrán pues penas privativas de la libertad. Ahora vamos a explicar de manera un poco rápida, por temas de tiempo, cómo es el procedimiento de aprehensión o decomiso, qué etapas tiene, cuál es la función de este procedimiento y qué oportunidades o fases tiene el administrado para defenderse y presentar
sus objeciones, sus recursos, sus pruebas y su defensa. Obviamente esto siempre es buscando el levante de la mercancía, su nacionalización y el libre comercio de esta dentro del territorio aduanero nacional. Entonces, los procedimientos de aprehensión y decomiso de mercancías, obviamente, como lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, están reguladas por el decreto 920 y particularmente están en el título 4. Hay dos tipos de proceso o de procedimientos. Está el procedimiento de decomiso ordinario y el procedimiento de decomiso directo. Esto es importante conocerlo y diferenciarlo porque tiene diferencias procedimentales y se regula de manera diferente en el marco de la ley aduanera colombiana. Vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces tenemos el procedimiento de decomiso ordinario. Lo primero que puede ocurrir es un requerimiento ordinario de la Dirección de Aduanas o de la seccional de aduanas correspondiente al responsable de la carga. Este requerimiento ordinario obviamente debe ser atendido por el administrado. La información que contenga el requerimiento ordinario y que requiera la entidad, es decir, la DIAN, debe ser aportada dentro del término legal que la entidad otorgue para contestar este requerimiento. Inmediatamente vendrá el acto administrativo de acta de aprehensión. Posteriormente vendrá una resolución sanción y sobre el acta de aprehensión nosotros podemos presentar las objeciones a la aprehensión, aportando todo el material probatorio que nosotros consideremos pertinente, oportuno, conducente y necesario para sustentar que no estamos inmersos en ninguna de las causales de aprehensión o de las causales de aprehensión que nos está alegando la entidad. Después de esto, obviamente, viene un periodo probatorio dentro del trámite administrativo en el cual la DIAN otorga por medio de un comunicado, de una resolución, de su pronunciamiento, abre una etapa probatoria en la cual va a analizar todas las pruebas que nosotros hemos aportado en las objeciones a la aprehensión. ¿Esto para qué? Para saber si estamos inmersos o no en una causal de aprehensión. Y por último, cerrado la etapa probatoria o cerrado el tiempo y el periodo para analizar las pruebas que fueron aportadas en las objeciones a la causa de aprehensión, viene un acto administrativo de decomiso. Con este acto administrativo de decomiso se cierra la etapa administrativa o, digámoslo así, como se llamaba o se mencionaba o se le denominaba antes, la vía gubernativa, y el acto administrativo de decomiso es el cierre del proceso de aprehensión y decomiso. Una vez el acto administrativo de decomiso está en firme, las mercancías son de propiedad del Estado. Aquí vamos a entrar a analizar cada una de estas etapas que les acabo de mencionar. Bueno, el requerimiento ordinario aplica cuando la autoridad aduanera conozca de la existencia de una causal de aprehensión o decomiso y deberá enviar al importador, declarante, poseedor o tenedor de la mercancía un requerimiento ordinario en donde se le indique la causal de aprehensión. Esto es importante, ese es el contenido del requerimiento ordinario, lo cual por la regulación aduanera colombiana debe ser específico en cuanto a la causal de aprehensión y la información que requiera para desvirtuar o comprobar si el administrado, llámese importador, declarante, poseedor, tenedor o responsable de la mercancía, está inmerso en una causal de aprehensión. Este requerimiento también se deberá informar, o en este requerimiento se deberá informar
que el no aporte de esta información eh, y de las... Aquí no serían tanto pruebas, serían de los documentos solicitados por la entidad que es la DIAN, implicará que ésta tiene la facultad de poner la mercancía a disposición de la autoridad aduanera competente. El término, esto es importante, como les decía desde el principio, debemos conocer los periodos de tiempo o los términos legales que tenemos para defendernos en el proceso administrativo de aprehensión o decomiso. El término para contestar este requerimiento será de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. Se podrá, obviamente, por parte de la entidad, conceder un plazo adicional a solicitud del administrado y cuando la naturaleza de las mercancías así lo requiera, por un término de 15 días adicionales, eh, y este será el plazo máximo para contestar, obviamente, el requerimiento ordinario. Vencido este término, la autoridad aduanera, en este caso la DIAN o la seccional de aduanas correspondiente, deberá analizar, perdón, las pruebas aportadas por el administrado y dentro de los 15 días hábiles siguientes, estos términos realmente no es que se cumplan en la mayoría de los casos, pero así lo menciona la ley, dentro de los 15 días hábiles siguientes determinará si se configura o no alguna de las causales de aprehensión. Es decir, que después de transcurridos esos 15 días, emitirá un acta de aprehensión. Esta acta de aprehensión, pues, ¿qué debe contener? Una vez establecida por parte de la DIAN que se está inmerso en alguna de las causales de aprehensión o decomiso de las mercancías, el acta de aprehensión con la cual se inicia el proceso de decomiso debe contener por lo menos, eh, los siguientes elementos: la dependencia que la profiere y el lugar y la fecha de la diligencia, las causales que se están indilgando, que se están, digámoslo así, usando para apreender la mercancía, la identificación del medio de transporte en el que se movilizaba o se moviliza la mercancía, la descripción e identificación plena de las mercancías. No puede ser una identificación somera o un resumen de la descripción o de las mercancías. En muchos casos ocurre que el acta de aprehensión ni siquiera relaciona la cantidad de contenedores, de bultos, de pallets, de las características del embalaje, y eso hace que el proceso de defensa sea mucho más complicado. Y además, en algunos casos, pues puede llegar a perderse esta mercancía en el depósito aduanero. Y también tiene que contener la descripción, perdón, la dirección seccional donde se continuará el proceso de decomiso, la constancia sobre las condiciones en las que se entrega la mercancía, es decir, si está en buen estado, si hay una mercancía averiada, si tiene un golpe, si funciona, si no funciona. Y es importante entender que el acta de aprehensión es un acto administrativo, pero es un acto administrativo de trámite, contra el cual no proceden recursos. No proceden a recursos en la medida en que es un acto administrativo simplemente de trámite y hará las veces de documento de ingreso de las mercancías o mercaderías al recinto de almacenamiento. Estos son depósitos aduaneros contratados o designados obviamente por la DIAN. Y esta deberá expedirse el mismo día en el que se ingresen las mercancías al depósito, salvo o con la excepción eh, de que por el volumen de las mercancías o por circunstancias especiales debidamente justificadas, se requiera un plazo adicional no superior a 5 días, y en casos excepcionales se podrá autorizar mediante auto adicional un plazo mayor sin que pueda exceder el plazo máximo de un mes. En caso de que la mercancía decomisada se encuentre relacionada con alguna conducta punible, como les
mencionaba anteriormente, contrabando, contrabando técnico o inclusive otros delitos, se deberá informar inmediatamente por parte de la DIAN o se deberá concursar este procedimiento de decomiso a la Fiscalía para que ésta ordene la recolección de material probatorio con colaboración de la DIAN eh, y así la DIAN podrá disponer de esta mercancía. Con el acta de aprehensión se entenderá suspendida la autorización de levante, es decir, no puede haber una autorización de levante de la mercancía durante el plazo de aprehensión, esto con algunas excepciones que ya entraremos a explicar. Por ejemplo, si se presenta una declaración de corrección y se paga la sanción correspondiente por la corrección de esa declaración de importación, que es inicialmente un valor del 50% del valor declarado de la mercancía. Esta podría ser una de las excepciones en las cuales se podría obtener un levante, digámoslo así, de manera anticipada durante el proceso de aprehensión. Y es una excepción a esta regla de la suspensión de la autorización del levante de la mercancía. Entendiendo que la autorización de levante es el acto mediante el cual la DIAN autoriza a los interesados disponer de las mercancías hasta que culmine el proceso y se determine si es procedente el decomiso. Es decir, desde la aprehensión se suspende la facultad o la autorización de levante hasta que termine el proceso administrativo con el acto administrativo de decomiso o se haga alguna figura de levante anticipado, por decirlo de alguna manera, durante el trámite de aprehensión, como es la corrección de la declaración de importación con el pago de sanción, pero hasta tanto se entenderá que desde la aprehensión o desde la emisión de la resolución de aprehensión se suspende la autorización de levante hacia el administrado. Bueno, una tercera instancia dentro de este trámite administrativo de aprehensión o de decomiso ordinario es la sanción, y esta opera cuando sea posible, cuando no sea posible, perdón, cuando no sea posible apreender la mercancía, porque esta no fue dispuesta a favor de la entidad aduanera competente, es decir, de la DIAN, o se hizo de manera incompleta. Esto pasa mucho en vehículos, por ejemplo, en vehículos automotores, cuando ya se ha comercializado el vehículo, por ejemplo, y no es posible poner a disposición de la entidad aduanera, de la autoridad aduanera, es decir, la DIAN, la mercancía para ser aprehendida. Y en estos casos, cuando no es posible, digamos, devolver la mercancía y poner a disposición de la DIAN la mercancía ingresada al territorio aduanero nacional, la DIAN tiene la facultad de imponer al poseedor, al tenedor o al responsable de la importación una multa equivalente al 200% del valor en aduanas y el valor declarado en aduanas o de su respectivo avalúo. Es bastante oneroso en caso de que definitivamente la mercancía pues, haya desaparecido o se haya escondido, pues la DIAN tiene la facultad de imponer la sanción del 200% sobre el valor declarado en aduana de la mercancía. Si se aportan pruebas que demuestran que no es posible poner la mercancía a disposición de la autoridad por tratarse de mercancías perecederas, por haber sido consumida, destruida, transformada, embalada o por la imposibilidad jurídica de poner a disposición esta mercancía en favor de la DIAN, el porcentaje de la multa se reducirá al 150% calculado sobre el avalúo o sobre el valor declarado en aduanas. Pero pues probar que la mercancía ha sido consumida, destruida, transformada, embalada o por la imposibilidad jurídica de disponer esta mercancía, probarlo es bien complicado desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista probatorio, porque también no puede haber dolo o culpa o
la intención de ocultar, destruir o transformar esta mercancía simplemente con el hecho de obtener una reducción al 150% de la sanción por parte del administrado. La imposición de esta sanción se extinguirá en el momento de que la mercancía sea puesta a disposición de la autoridad aduanera, siempre y cuando la entrega se haga de forma previa a la ejecutoria del acto administrativo que lo impone. Es decir, si el acto administrativo que impone la sanción no ha quedado en firme y yo entrego la mercancía y la pongo a disposición de la DIAN, pues estas sanciones del 200%, del 150%, si es que la logro reducir, no aplicarán porque entregué la mercancía antes de que el acto administrativo quedara en firme. Las objeciones a la aprehensión. Esta es la etapa en la cual yo puedo interponer, digamos, mis argumentos de defensa sobre las causales de aprehensión y sobre el acta de aprehensión. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del acta de aprehensión, el responsable de la mercancía aprehendida deberá presentar el documento de objeción a la aprehensión. Esto con las pruebas, ¿no? Esto no puede ser, digamos, una simple argumentación subjetiva y, eh, digamos, muy simple sobre la causal de aprehensión para discutirla. Lo que debo interponer es las objeciones con los argumentos jurídicos, técnicos y obviamente con las pruebas conducentes, pertinentes y necesarias para desvirtuar la causal de aprehensión. En este, como les decía, se podrá exponer las objeciones respecto a la aprehensión o el reconocimiento o avalúo de las mercancías y anexar o solicitar también la práctica de pruebas que acrediten la introducción o permanencia legal de las mercancías o mercaderías en el territorio aduanero nacional. Este documento deberá sí o sí cumplir con los requisitos del artículo 88 del decreto 920 de 2023, so pena de que estas objeciones no sean tenidas en cuenta. El periodo probatorio, como les explicaba anteriormente, es otra de las fases que tenemos en el proceso de decomiso directo u ordinario. Y el periodo probatorio consiste en que una vez vencido el término para presentar las objeciones a la aprehensión, la DIAN podrá por una sola vez dentro de los 10 días hábiles siguientes corregir la causal de aprehensión. Esto es importante. La DIAN tiene esta facultad de inclusive corregir la causal de aprehensión. Esto se deberá notificar de igual forma que el acta de aprehensión y se correrá nuevamente un término para la presentación de las objeciones. Es decir, si la DIAN corrige la causal de aprehensión que inicialmente había usado para sustentar su acto administrativo de aprehensión, deberá correrse nuevamente el término para que nosotros podamos presentar nuevamente las objeciones. Si no hay lugar a la corrección, se ordena mediante automotivado, mediante una comunicación, como les decía antes, la práctica de las pruebas o la apertura de la fase probatoria solicitadas o las que se hayan decretado de oficio por parte de la entidad. El término para practicar las pruebas será de 2 meses a partir de la ejecutoria del auto que las decreta y una vez vencido el periodo probatorio, mediante auto también, como les decía, se decretará su cierre o su culminación. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación del auto de cierre del periodo probatorio, los interesados podrán, es una facultad, no es obligatorio, podrán presentar un escrito a manera de alegatos de conclusión. Obviamente lo más recomendable es siempre presentarlos. Por último, está el acto administrativo de decomiso, en el cual la DIAN dispone de 70 días hábiles, como les comenté anteriormente. Este fue uno de los cambios más significativos y procederá a notificar el acto administrativo de decomiso de fondo que decide sobre si las mercancías van a pasar a ser propiedad de la nación o no. Esta decisión sí o sí, por norma o por nuestra regulación aduanera, debe contener como mínimo
la fecha y el lugar donde se aprendieron las mercancías y la descripción de estas, la identificación de la causal que sustenta el decomiso, la apreciación de las pruebas que se agotaron en la etapa probatoria y la exposición de mérito que se le asigna o el valor que se le asigna a cada una de estas pruebas. También debe contener la mención de la cancelación del levante, el decreto del decomiso de la mercancía y la declaratoria de la propiedad a partir de este momento en favor del Estado sobre las mercancías. Y también debe contener la mención, el recurso que procede contra esta resolución y el término para interponer. Bueno, por último, tenemos el procedimiento de decomiso directo. El procedimiento de decomiso directo se realiza de forma simultánea a la aprehensión y solo procederá cuando las causales de aprehensión se configuren respecto de mercancías sin importar su naturaleza, tengan un valor inferior a 500 VTs. También procede sobre tabaco, cigarrillos o cigarrillos electrónicos, hidrocarburos o sus derivados, perfumes, mercancías de prohibida importación, licores, aperitivos, cervezas, sifones, refajos y otras bebidas alcohólicas, animales vivos, mercancías o mercaderías objeto de devolución en virtud de convenios internacionales. Mercancías que impliquen alto riesgo para la salubridad pública, certificada por la autoridad respectiva, mercancías de prohibida importación, esto ya lo habíamos mencionado, mercancías que impliquen esto está repetido, discúlpeme, y las mercancías que han ingresado por lugares habilitados, pero que tengan una restricción de ingreso cuyo reembarque no haya sido realizado dentro del territorio de vigencia de la solicitud de autorización de embarque. En este procedimiento se preferirá una sola acta de aprehensión y de decomiso directo, la cual será un acto administrativo de fondo. Contra este procede el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración es el que procede siempre contra el acto administrativo de decomiso. Dentro de la diligencia de aprehensión y decomiso, el interesado deberá aportar los documentos que amparen o sustenten o las pruebas que sustenten la legalidad y la procedencia y la pertinencia en la importación de las mercancías y su debido trámite. Con la ejecutoria del acta de aprehensión y decomiso, queda automáticamente cancelado el levante, como ya lo habíamos mencionado en el caso anterior, de las declaraciones con las cuales se procedió a amparar la mercancía. Es importante mencionar que contra estas decisiones procede el recurso de reconsideración. ¿Qué medios de defensa existen ante la aprehensión de la mercancía o decomiso por parte de la DIAN? Si bien la aprehensión de mercancía es una medida cautelar, contra esta no procede ningún recurso, es importante mencionar, como lo decía al principio de esta charla, que el decreto 920 en su artículo 8 creó este comité de revisión de aprehensiones que tiene como fin atender la revisión de la actuación de la administración, es decir, de la actuación de la DIAN, cuando el usuario aduanero así lo solicite o cuando el responsable de la mercancía así lo solicite. Esta solicitud se hace de forma previa o paralela a la adopción de la medida de aprehensión y se puede hacer hasta antes de que se presenten las objeciones al acta de aprehensión o se interponga el recurso de reconsideración en el caso de los decomisos directos. Adicionalmente, es posible controvertir las causales de aprehensión, obviamente, durante el periodo probatorio dispuesto para estos efectos. Asimismo, contra los actos administrativos de fondos que se profieren dentro del proceso o procedimiento sancionatorio aduanero, si procede el recurso, será el recurso de reconsideración y con esto se agotará la vía gubernativa o la fase administrativa y una vez se interpongan estos recursos y se culmine con la fase administrativa o vía gubernativa, podemos acudir por vía contenciosa ante un juez administrativo para controvertir la legalidad, la nulidad o inclusive la constitucionalidad en algunos casos por atentar contra algunas
a partes constitucionales que se ven en muchos de los casos de decomiso o aprehensión, podemos acudir por vía contenciosa, por vía de la jurisdicción contenciosa administrativa para controvertir la legalidad de estos actos administrativos. Pues esto era todo. Muchas gracias por la oportunidad y por el tiempo. Y si tienen alguna duda, con gusto estoy aquí para solucionarla. Doctor Nicolás, tengo dos inquietudes. La primera es, ¿la DIAN ha aplicado tecnologías avanzadas suficientes que hayan dado lugar a la disminución de las aprehensiones o decomisos? Pues en mi concepto, inclusive las aprehensiones o decomisos o el trámite, digamos, de aprehensión o decomiso ha aumentado. Yo creo que es posible eh, darle ese beneficio a la DIAN, porque sí, efectivamente se han aumentado y yo creo que se han mejorado en cuanto a los procedimientos o tecnologías o instrumentos que tienen para identificar la mercancía, para inspeccionar la mercancía. Hay mayor capacitación de los funcionarios para identificar, por ejemplo, eh, técnicamente si una importación carece de los requisitos o está inmersa en alguna de las causales de aprehensión o decomiso. Entonces, creo que sí, también no solo es la capacidad técnica, sino la capacidad o la capacitación que se le ha dado a los funcionarios de la DIAN, que los hace un poco más eficaces en los procesos de aprehensión y decomiso, y los cuales pues obviamente se han elevado en los últimos años. Hay bastantes aprehensiones y decomisos de mercancía en el día a día por estas causales que les acabo de mencionar. Doctor Nicolás, supongamos que la DIAN hace una aprehensión, digamos, de productos fungibles. ¿Cómo procede en estos casos? ¿Esa mercancía aprehendida con todo el proceso se pierde, se daña? ¿Qué se hace con ella? ¿Qué sucede? ¿Qué conoce usted de eso? Sí, este es un problema gigante realmente en el procedimiento o en la legislación aduanera colombiana, porque sí, realmente cuando estas mercancías que son consumibles se aprenden y se ponen a disposición de un depósito aduanero, pues esto termina siendo donado por parte de la DIAN y sale una resolución de destrucción de las mercancías o de donación de estas mercancías, porque evidentemente por el transcurrir del tiempo, en el periodo de aprehensión, en el proceso de aprehensión y decomiso, como les decía, aumentó el término a favor de la DIAN a 70 días, pues obviamente estas mercancías que son perecederas se pierden. Literalmente no hay nada que hacer con ellas. Ya cuando la persona el propietario, el importador, el poseedor o el responsable de la importación las quiere recuperar, pues ya es físicamente inviable. Entonces, o naturalmente inviable. Entonces, lo que hace la DIAN en muchos casos es decretar, una vez se emitió el decomiso, decretar la destrucción de estas mercancías o la donación de estas mercancías, o inclusive en algunos casos se decreta el abandono de estas mercancías y se pierde. Una última pregunta que quería hacerle. Cuando se decomisan, supongamos, vehículos, electrodomésticos, motos, ¿hay alguna situación o posición de la DIAN respecto a su control, a su mantenimiento, a que no se dañen, a que no les afecta, supongamos, en el caso de la sal en los mares, todo esto que en esos eh, Bueno, sitios donde ha sido aprendido? sí, no, ese tema, digamos que es una sana crítica al régimen aduanero colombiano, porque una vez la mercancía ha sido aprehendida y ha sido declarada en decomiso, se ha emitido una resolución o un acto administrativo de decomiso,
Eh, Obviamente estas mercancías pasan a ser propiedad de la nación. Durante todo este proceso administrativo de aprehensión y decomiso, estas son puestas a disposición de depósitos aduaneros que, como lo mencionaba, son contratados por la DIAN, pero simplemente para depositar esas mercancías, es decir, para almacenar esas mercancías, pero no para cuidarlas, no para mantenerlas o para mantenerlas en óptimas condiciones, realmente solo es para almacenarlas. Entonces, en el caso de los vehículos, electrodomésticos, artículos de tecnología, muchas veces esta mercancía se daña estando ahí quieta realmente por 70 días o más, porque realmente estos términos a veces se cumplen, a veces no. Y una vez procede el decomiso administrativo, estas mercancías inclusive se pierden. O sea, se pierden es porque eh, terminan siendo obsoletas por el paso del tiempo, ¿no? Por el daño natural que sufren. Entonces, esta sí es una crítica, porque al final se aprende la mercancía por no cumplir con un requisito de forma, pero lo que se está afectando de fondo es la economía, porque se está afectando a un empresario y estas mercancías nunca son puestas en el mercado para hacer fluir, digamos, que el comercio de estos productos. Entonces se pierden, realmente se pierden. En muchos casos, ¿no? En muchos casos. No en todos, pero en muchos casos Doctor sí. Nicolás, eso quiere decir que es el riesgo, podríamos concluir que es el riesgo que corre el que hace estas operaciones ilegales, de que eso Sí, suceda. Es decir, si lo hicieron y se comprometieron con un paso ilegal, pues obviamente deben estar previendo que eso se va a perder. el riesgo, y no solo el riesgo, digamos, de perder la mercancía, sino el riesgo en materia penal, porque esto sí está, hay una delgada línea entre confundir, o hay una delgada línea que no es muy fácil de pasar, por decirlo de alguna manera, entre ser sujeto de un proceso administrativo sancionatorio en materia aduanera y convertir esa actividad en contrabando o en contrabando técnico y ser sujeto de un proceso penal que dará penas privativas de libertad. Entonces, hay mucho empresario, mucho importador que por cometer un error simple en algunos casos, un error en alguna declaración, en alguna solicitud de levante, en algún arancel, en alguna descripción de mercancía, termina siendo investigado por la fiscalía por contrabando o contrabando técnico. Entonces, no solo es eh, la diligencia o el deber de cuidado que deben tener los importadores o los responsables de las mercancías en el momento de declararlas, sino el deber o el extremo deber de cuidado que deben tener para no verse inmersos en un proceso penal por contrabando o contrabando técnico. Gracias, doctor Nicolás. Carlos, nuestro periodista, ¿tiene alguna pregunta? No, doctor Zuluaga, agradeciéndole al doctor Nicolás Alvear por haber estado una vez más en este espacio de conferencia Actualícese, un tema que anteriormente no habíamos tratado de suma importancia a nivel comercial, como es este de la aprehensión y o decomiso de mercancía por parte de la DIAN. Muchísimas gracias, doctor Alvear. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien. Bueno, gracias, doctor. Bueno. Todas las personas que se conectaron a esta primera conferencia del día, un cordial agradecimiento, una invitación para que a las 11 de la mañana nos acompañen de nuevo en este espacio. Estará con nosotros la doctora Olga Viviana Tapias, la doctora Sandra Gutiérrez y el doctor César Estepa con el tema Optimizando el flujo de caja a través de saldos a favor. Todas las personas que se conectaron, las invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Actualice Video. Le den like a este y demás videos que publicamos a diario y activa la campana para que te lleguen nuestras notificaciones. Nos reencontraremos a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Hola amigos y suscriptores de Actualícese, soy Germán Torres, director académico, y te invito a conocer los destacados de esta semana. Estos son algunos de los aspectos tratados: estados financieros, manejo de inventarios, renta de personas jurídicas año gravable 2023, IVA para el año gravable 2024 y mucho más. Primero,
Impuestos. Te invitamos a leer este importante artículo. Se reglamentó la tributación del impuesto de renta por presencia económica significativa en Colombia. Contribuyentes con presencia económica significativa dentro de Colombia. ¿Quiénes son? ¿Qué cambios trae la reforma tributaria 2022 al respecto? Esta y muchas más dudas las puedes aclarar en este recurso. Encuentra este y más análisis en actualicese.com. Suscripciones, beneficios, análisis. Segundo, estándares internacionales. Ya está disponible en tu suscripción Actualícese la nueva cartilla práctica titulada Guía para la elaboración de estados financieros y cálculo de los indicadores financieros. Tendrás acceso a recursos como conferencias, respuesta a preguntas frecuentes y numerosos modelos y formatos que harán de tu labor mucho más fácil. Encuéntrala en actualicese.com. Suscripciones, beneficios, cartillas prácticas. Tercero, impuestos. Próximamente tendremos disponible la nueva herramienta interactiva Actualícese 110 XLS, año grabable 2023. Contiene las novedades sobre el cálculo de la tasa mínima de tributación, el límite a los beneficios tributarios, el valor a adicionar BAA, establecido con la Ley 2277 de 2022, entre otros aspectos de gran relevancia. Encuéntrala en actualicese.com. Suscripciones, beneficios, herramientas interactivas. Cuarto, impuestos. Ya está disponible la nueva capacitación Actualícese sobre planeación tributaria en materia del IVA 2024. ¿Sabías que la Ley 2277 de 2022 modificó varios aspectos importantes sobre su tratamiento tributario? Tal es el caso de los bienes fabricados en las cárceles. Conócelos para que evites las molestas y elevadas sanciones por parte de la DIAN. Encuéntralas en actualicese.com. Suscripciones, beneficios, mis cursos. Quinto, impuestos. Llegó la hora de realizar este procedimiento para el primer semestre del año grabable 2024. Liquidación del porcentaje fijo de retención en la fuente sobre salarios en diciembre de 2023. Procedimiento número 2. Hazlo fácilmente con nuestra plantilla en Excel, elaborada por el doctor Diego Guevara, la guía ideal para no cometer errores y ahorrar muchísimo tiempo de trabajo. Recuerda que también puedes estar al tanto de las últimas novedades a través de nuestro canal de WhatsApp para ver los últimos reels, historias, videos y carruseles con la información relevante y útil de la profesión. Ingresa ya y suscríbete a nuestro canal de Instagram. Videos y más videos con información actualizada y temas de temporada es lo que te ofrece nuestro canal de TikTok. Entra ya y haz parte de nuestra comunidad. Ingresa a nuestro canal de YouTube. Actualícese Video. Suscríbete y prográmate con las transmisiones en vivo que te ofrecemos diariamente, como conferencias, consultorios y demás. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video.